un hermano a través de las redes sociales compartió conmigo una noticia realmente hermosa. Y es un fenómeno increíble que está sucediendo actualmente en la ciudad de Marsella, este puerto famoso en Francia, que para ponerlos en contexto, desde la década de los 60, eh, del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX, la década de los 60, ya era un caso de estudio de la implosión de la fe católica en Francia. Es decir, cuando se estudia la razón por la cual la práctica de los creyentes en Francia ha disminuido tanto, la ciudad en la que más se ve es la ciudad de Marsella. ¿Por qué? Por dos fenómenos simultáneos. Número uno, la comunidad islámica musulmana ha crecido mucho, ha tomado las calles literalmente, y hay barrios que son prácticamente 100% musulmanes, donde a la hora de las oraciones, de las 5 oraciones musulmanas, simplemente la gente paraliza las calles en una ciudad secular, ¿no? Porque todos los musulmanes se ponen a rezar en las avenidas y no hay nadie que pueda seguir su ruta en el tránsito en estos barrios tomados por los musulmanes en Marsella. Y en segundo lugar es un fenómeno ya más viejo, que es la caída estrepitosa de la participación de los católicos. Pocos se declaran católicos, aproximadamente el 25% de la población, la mayoría de gente se declara agnóstica o no practicante, pero de estos católicos, menos del 1% participa en la vida eclesial dominical, es decir, van a misa los domingos, menos del 1% de los católicos. Y entonces es una noticia sorprendente y demuestra la importancia de un buen sacerdote celoso y entregado a su pueblo y del cambio que puede hacer. La historia del padre Michel-Marie Zanotti, un sacerdote un sacerdote relativamente joven, al que le encomendaron una parroquia que iba a cerrar, ¿no? Y le dijeron, mira, la parroquia se encuentra ahora rodeada por un barrio de mayoría musulmana. La parroquia es un templo antiguo, bello, ¿no? Es la iglesia de San Vicente de Paúl en Marsella, ¿no? Y ya tiene varios años allí, más de una década. Llegó el 2004 y cuando él llegó, la iglesia estaba en un estado casi total de abandono, con una enorme presencia de musulmanes, y donde a la misa dominical asistían menos de 50 personas cada domingo, y la iglesia permanecía cerrada durante toda la semana, porque si la abrían no entraba ningún cristiano, no entraba ningún católico a rezar, y era utilizada simplemente por los sin techo o por los musulmanes que querían guarecerse del sol y descansar y estirar las piernas en las bancas de la iglesia. Entonces la iglesia tenía que permanecer cerrada y se abría solamente la cripta para la misa de los domingos, es decir, una capilla pequeña, ¿no? Este sacerdote comenzó a cambiar las cosas, ¿no? Viste de sotana y él dice, mira, la razón por la que visto de sotana no es una cuestión ideológica, es que todos, cristianos o no, tienen derecho a ver un sacerdote fuera de la iglesia, tienen el derecho de decir, ese es un sacerdote. Y efectivamente, para muchos sacerdotes que arguyen que hay que vestirse como se viste el pueblo, desconocen la importancia de el sacerdote en vestimenta clerical, el enorme testimonio que es. Por ejemplo, yo que viajo mucho en los aeropuertos, ver a los sacerdotes vestidos de clérigos son una tremenda esperanza. O saber que hay un sacerdote en mi vuelo, por ejemplo, en caso de una emergencia, sé que el sacerdote está ahí y que puede darnos una absolución plenaria. Y yo he visto sacerdotes en el aeropuerto recientemente, lo he visto varias veces en varios aeropuertos, una vez en Frankfurt, o sea, en una ciudad absolutamente secular en Alemania, y más recientemente en Newark, en New Jersey, este importante aeropuerto,
donde vi un sacerdote caminando, una persona que se le acercó, ¿no? De la nada, un otro viajero que no lo conocía, y vi cómo los dos se sentaban en una esquina de una puerta de abordaje no utilizada, y esta persona se confesaba con el sacerdote, algo que no sabemos cuánto tiempo esta persona no se ha confesado, no sabemos en qué emergencia se encontraba, pero si ese sacerdote no hubiera estado vestido de sacerdote, nadie lo hubiera podido identificar y nadie lo hubiera podido recurrir a él para los sacramentos. Entonces, este padre, este sacerdote, es la razón, el padre Michel Marie, es la razón por la que dice que viste de sotana, ¿no? Y lo primero que hizo, llegando a la parroquia, fue abrir el templo todos los días, ¿no? Y ya no celebrar en la cripta, en esta capillita lateral, sino celebrar en el altar mayor. Obviamente es una iglesia grande, y celebrar en el altar mayor, pues inicialmente daba sentido del vacío, horror al vacío, ¿no? Porque varias veces en los primeros meses celebraba solo, y luego comenzaron a venir pocas personas, algunas personas, ¿no? Y resulta que el padre poco a poco fue realizando esta misa diaria, a abrir religiosamente la iglesia a las 7 de la mañana para celebrar a las 8 y ofrecer primero el sacramento de la confesión. Hoy en día el padre Zanotti tiene gente esperando para que él abra la iglesia. Tiene gente esperando a que abra la iglesia a las 7 de la mañana porque gente que quiere confesarse, y otra gente que no practica, de todas maneras confía en él para hacerle consultas y consejos sobre temas personales, sobre temas de su vida. Y esto ha sido importante porque se ha vuelto un punto de encuentro donde la gente puede encontrar a un sacerdote todo el día, y se ha vuelto un lugar, esta parroquia San Vicente Puebla en Marsella se ha convertido en un lugar de peregrinación porque el sacerdote está disponible todo el tiempo. O sea, el sacerdote decidió quedarse en la parroquia, dentro de la iglesia, disponible no solamente para celebrar la Eucaristía, sino también para exponer el Santísimo y para recibir a la gente. Y el padre Michel Marie dice ahora que muchas veces se queda hasta pasada las 11 de la noche, ¿no? Y que si no está en el templo se lo encuentra siempre en los pasillos o en la sacristía, y siempre con esta convicción: el sacerdote tiene que estar visible y tiene que ser cercano para salir en auxilio de todo aquel que lo necesite, ¿no? ¿Cuál es la misión de mi parroquia?, dice el padre Michel Marie, dice: es permitir y facilitar el encuentro del hombre con Dios. Y en consecuencia el sacerdote no puede ser el impedimento para este encuentro, sino que tiene que ser el medio para este encuentro. Miren qué interesante. Y qué opuesto a los sacerdotes que creen que simplemente tienen que dar un pedacito del horario, olvidando la vocación a la que fueron llamados, que fue una vocación a la entrega. Y es curioso porque allí donde vemos a estos sacerdotes entregados plenamente, allí donde vemos a estos sacerdotes dedicados 100%, allí vemos un florecimiento del templo, de la iglesia, esté donde esté. Y me ha tocado verlo en múltiples sitios en los que he estado. Lo vivo en la misma ciudad de Denver, como algunas parroquias comienzan a sonar más, comienzan a convertirse en conocidas, a pesar de que sean unas parroquias que tienen templos que no son muy bonitos o que tienen una infraestructura limitada. Sin embargo, estos sitios comienzan a sonar. ¿Por qué? Porque tienen sacerdotes que se dedican plenamente al ministerio sacerdotal. El padre Michel Marie dice que el obispo en el 2004 lo mandó a esta parroquia como la última oportunidad para salvarla, ¿no? El obispo le encargó: mira, abre las puertas, la iglesia está cerrada, abre las puertas. Y él dice: esta iglesia bella tiene tiene 3 puertas frontales y 2 laterales, y las 5 puertas están siempre abiertas. Así todo el mundo puede ver la belleza de la casa de Dios. Y como Marsella tiene mucho turismo,
Dice que, o sea, ahora la iglesia está llena de turistas que muchas veces entran a ver a la iglesia y que el hecho de que el sacerdote esté a la vista el- los mueve muchas veces a pedir un consejo, a ponerse de rodillas, a rezar, y en consecuencia evangeliza no solamente a los fieles que se han vuelto parroquianos, ¿no? Y que ya tienen como más de 700 fieles que asisten a misa, miren del cambio de 50 los domingos, él justamente ha hecho, lo que ha hecho es involucrar a una buena parte de laicos, ¿no? El padre cuenta que cuando llegó a la parroquia, encontró que era una parroquia muy bella, pero bastante descuidada. Y a los poquitos laicos que se aparecieron a la misa, que comenzaron a llegar cada día, les pidió, oye, denme una mano y vamos a limpiar esta iglesia y a dejarla resplandeciente. Y dice, yo creo que este es otro de los motivos, dice el padre, por el cual la gente opta por volver a la iglesia. ¿Cómo quieres que se crea que Cristo vive en un lugar si todo no está impecable? Es impensable, dice, es imposible que la gente diga acá está Cristo presente si no hay una impecabilidad en la iglesia, ¿no? Y él dice por eso que cosas como los manteles del altar y el sagrario están siempre de blanco inmaculado, y en las palabras del Padre es el detalle el que hace la diferencia. Con el trabajo bien hecho nos damos cuenta del amor que manifestamos a los seres y a las cosas, ¿no? Y qué importante es no confundir la pobreza con el descuido, porque incluso en un templo pobre, hermanos, podemos ser descuidados o podemos ser reverentes, podemos ser personas que están mostrando la devoción que le tenemos al Señor presente en la Eucaristía, en el templo por más modesto que sea, pero donde está todo cuidado, limpio, impecable. Y los he visto en muchos sitios donde he viajado, he tenido que dar una conferencia donde hay comunidades hispanas, católicas, aisladas en lugares con muchos protestantes. Es edificante ver templos pequeños o templos antiguos, modestos en recursos económicos, pero que están limpios y bellos y cuidados y que hablan de Dios, ¿no? El padre efectivamente dice, la belleza conduce a Dios, ¿no? Y cuando el padre Zanotti vio que la gente venía cuando a la misa, se dio cuenta que la gente se atraía por la belleza, por una misa bien celebrada, las misas están siempre repletas, hay procesiones solemnes, incienso, cánticos, todo hecho al detalle, ¿no? Y el padre Zanotti dice, yo le doy un trato especial a la celebración de la misa para mostrar el significado del sacrificio eucarístico y la realidad de la presencia. La vida espiritual no se concibe sin la adoración del Santísimo Sacramento y sin un ardiente amor a María. Y esto es lo que lo llevó a introducir no solamente la adoración eucarística diaria, que atrae a muchísima gente, en un barrio, repito, de mayoría musulmana, ¿no? Y el rezo diario del rosario, que lo hace dirigir ahora por estudiantes y jóvenes, ¿no? Las homilías están centradas en la importancia de la salvación, la indiferencia religiosa que vivimos en el mundo contemporáneo, y predica con claridad el mensaje evangélico. No predica un mensaje fácil, predica un mensaje desafiante, apelante. Y una de las cosas que dice el padre Zanotti es, mira, los musulmanes ya se han acostumbrado a ver el sacerdote que camina con sotana y con un rosario entre las manos, y que eso produce respeto incluso entre los musulmanes, porque en sus palabras es primordial que el cura pueda ser distinguido entre la gente. Todos los hombres, empezando por uno que cruza el umbral de la iglesia, tiene el derecho de reunirse con un sacerdote. El servicio que ofrecemos, dice el padre Zanotti, es tan esencial para la salvación que nuestra visión debe hacerse tangible y eficaz para permitir esta reunión y este encuentro, ¿no? Y el padre dice, mira, el sacerdote tiene que ser identificado permanentemente. ¿Tú qué pensarías de un esposo que
cuando va a trabajar se quita la alianza, se quita el anillo de matrimonio para que no sea reconocido y distinguido como un hombre casado. ¿Qué confianza podría darle a la mujer un sacerdote, un hombre casado o una mujer casada que tiene ese hábito? ¿Qué seguridad le podría dar a su cónyuge? ¿No? El padre es una figura interesante porque desde muy joven perdió a la madre muy temprano, a los 13 años, y desde muy joven se dedicó a cantar en cabarets, ¿no? O sea que su vida no es una vida que comenzó con el interés por el sacerdocio, tuvo una vida muy metida en el mundo y en la corrupción, y luego de su conversión decidió ser sacerdote y comprende las miserias que se pueden vivir en Marsella y en cualquier otra ciudad de esa naturaleza desde dentro, ¿no? Hay que rezar por este sacerdote, recemos por sus fieles, pero recemos sobre todo por todos nuestros sacerdotes para que ellos también, cada uno de nuestros sacerdotes, se vea movido por este celo hermoso y arrebatador que los lleva a convertirse en verdaderos testimonios y esperanza de vida cristiana para el futuro. Que tengas un buen día.